Muy buenos días. El evangelio el día de hoy, es un evangelio que me gusta mucho, porque es una historia, y en esta historia podemos encontrar nuestra historia. Ahora sí que como dicen, el que es sabio es el que aprende de los errores del otro, pues en esta historia podemos aprender del error de uno y no repetirlo nosotros. Saber qué acciones tenemos que tomar para que no se repitan. Es cierto que ya van como 3 años que cuando leo este evangelio pareciese que Dios me ataladra con la misma idea. Ten cuidado de a quién escuchas y ten cuidado de qué haces con lo que escuchas. Yo sé que todos nosotros queremos escuchar solamente la palabra de Dios, pero ¿será que sí la estamos escuchando o será que dejamos que el enemigo venga y nos hable? Sin más preámbulo, escuchemos el evangelio. Dice así: en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Es una historia muy fuerte y cuando la escucho puedo ver en ella, pudiéramos decir, que los grados de la tentación, es decir, de Herodes, la meta era matar a Juan el Bautista, la meta era matar a Herodes. Era descalificar a Herodes, era hacer un títere Herodes. Herodes pudiera representar en cierta forma la vida de un cristiano medio mediocre, que escucha la palabra de Dios y se contenta. ¿No dice eso el texto? Que Herodes escuchaba a Juan y se alegraba. Herodes reconocía que era un profeta. Pero ¿qué hacía Herodes con esta voz? ¿Qué hacía Herodes con ese sentimiento de alegría cuando escuchaba al profeta hablar? ¿Lo obedecía? No. ¿Qué era lo que hacía? Simplemente se quedaba en el sentimiento de que, ¡ay, qué bonito habla! Incluso hasta lo tenía en la cárcel. ¿Cuántas veces nosotros
no estamos encadenados, o quizás diría Santa Teresa de Ávila, sí, tienes el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo tienes? ¿Lleno de polvo? ¿En el rincón de tu alma? ¿Encadenado? ¿O el Espíritu Santo actúa con libertad en tu vida y es el que te guía? Pareciese que Herodes representa muy bien ese cristiano que escucha la palabra de Dios y tiene en su interior a Dios, pero encadenado. Tiene la voz del profeta, pero encadenada, y solamente se contenta con un sentimentalismo. Ese no es el cristiano. El buen cristiano no puede solamente contentarse con un sentimiento, sino que más bien tiene que hacer lo que el profeta dice, lo que la palabra de Dios dice. Pues bien, sucede un momento de tentación y todo estaba ahí calibrado para que Herodes cayera. Una fiesta, no una fiesta religiosa, una fiesta pagana, seguramente había alcohol, seguramente había mucha seducción, había un baile y esta muchacha fue y le bailó a Herodes. Herodes ha de haber pensado que él era muy inteligente, pues al ofrecerle incluso la mitad de su reino, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Herodes sabía que mientras él fuera el rey, él era el jefe del ejército y de nada le servía a esa muchacha tener la mitad de la ciudad, la mitad del reino, si Herodes era el que gobernaba, si Herodes era el jefe del ejército, pues toda la ciudad, todo el reino iba a estar a los pies del rey, de Herodes. Pero lo que Herodes nunca sospechó es de que el demonio es mucho más astuto. Herodes le dice a esta muchacha, creyendo que él iba a poder controlar toda la situación, creyendo que él, al ser el jefe del gobierno, iba a poder dominar toda la situación. Aquella muchacha va y le pregunta a su mamá, ¿qué le pido? Y aquella mujer no se iba a quedar con la mitad del reino. Ella lo que quería era todo el reino. Por eso fue escalando. Sería interesante ver la historia porque ella se fue metiendo a la familia real, primero con Filipo, el hermano de él, después dejó al hermano y fue y se metió con Herodes, que era el rey. Ella iba escalando, ella tenía ambiciones, no tenía escrúpulos, no se iba a contentar solamente con ser la cuñada del rey, tampoco se iba a contentar solamente con ser la esposa del rey. Ella quería todo el reino y así es la tentación, así es el pecado. A veces nosotros pensamos que podemos dominarlo cediendo una parte de nuestro reino, una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestros sentimientos, pero el pecado no se contenta con una parte. El pecado quiere derrocarnos completamente, quiere derrumbarnos, quiere quitarnos todo. Por eso esa mujer, ¿verdad? Le dice a su hija, pídele en una bandeja la cabeza del Juan el Bautista en este momento, antes de que el rey se vaya a arrepentir. Y la muchacha va en medio de la fiesta y le dice, entrégame la cabeza de Juan el Bautista. Yo te pudiera preguntar, ¿qué vale más? Pues la cabeza de un difunto, o sea, la cabeza de alguien, ¿para qué te sirve? Para nada. O la mitad del reino. Bueno, es que no era cualquier cabeza, era la cabeza del profeta. Era la cabeza de la voz de Dios. Era el hombre que hacía a Herodes reflexionar, aunque fuera un poquito. Pues eso era lo que el demonio quería quitarle a Herodes, que ya no tuviera ninguna voz. De tal manera que al no tener conciencia Herodes, de tal manera que al no tener quien le inspirara, aunque fuera un mínimo grado de justicia, Herodes iba a quedar completamente a la merced del pecado. Y por eso dice el texto que aquel hombre que se alegraba al escuchar la palabra, pero que no la ponía en práctica, terminó viviendo entristecido porque tuvo que decapitar a aquel que le hablaba la verdad. Hermanos, esta enseñanza es muy importante para nosotros, para que recapacitemos un momento y nos demos cuenta que el enemigo lo primero que va a querer es separarte de Dios. Hay algunos que me dicen, Padre, el día de ayer no oré, ¿verdad? ¿Es pecado si no oro? ¿Es pecado si no leo la Biblia? ¿Es pecado si no rezo el rosario? ¿Es pecado? Nada de eso es pecado. Tú pudieras no orar un día y no es pecado. Tú pudieras brincarte un rosario y no es pecado. Pecado es hacer algo que ofenda a Dios.
pero ciertamente, si vas perdiendo la relación con Él, va a llegar un momento en donde sí lo vas a ofender y ni cuenta te vas a dar. El demonio lo primero que busca es quitarnos de la presencia de Dios, cerrar nuestros oídos de la palabra de Dios. Y si nosotros no somos capaces de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, terminaremos matando al profeta, y eso significa terminaremos arruinando nuestra vida. ¿Cuál es el medio por el cual tú escuchas la palabra de Dios? ¿Cuál es la voz del profeta? ¿En dónde te has alegrado cuando escuchas un mensaje de Dios? La verdadera pregunta es, ¿lo vives? ¿Vives la predicación? ¿Vives ese mensaje? ¿Te confronta en algo lo que escuchas y por lo menos te llevas, aunque sea una pequeña tarea, para hacer diario? ¿Cuál sería lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy? Quizás a no descuidar la meditación de la palabra, o quizás el esforzarnos y hacer aquello que Él nos ha estado pidiendo y que no hemos hecho. Como te das cuenta, hay mucho en qué meditar en este texto y ponerlo en práctica en nuestra vida. No esperes a que tu vida esté totalmente derrumbada, sino más bien aprendamos de los demás, aprendamos de esta historia de Herodes, seamos sabios y aprendamos a escuchar con alegría, pero también trabajando en la construcción del reino en la vida nuestra. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas, te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había un hombre que tenía un niño y este niño había hecho una travesura, ¿verdad? Y aquel niño, cuando hizo esa travesura, sabía que lo que hacía estaba mal y su papá lo regañó. Después de unas horas, aquel niño se acerca a su papá y le pregunta: papá, ¿por qué hice eso si yo ya sabía que era algo malo? El papá le explica: mira, es como si dentro de ti hubiera dos lobos, uno bueno y uno malo. En este momento ganó el lobo malo. El niño se queda pensando un momento y le contesta: y al final, ¿qué lobo es el que va a ganar, papá? ¿El bueno o el malo? El papá le responde: el lobo que tú elijas alimentar, ese es el que va a ganar. Si tú alimentas al lobo malo, escuchándolo y acercándote, ese va a ser el que te termine comiendo. Pero si tú alimentas el lobo bueno y lo escuchas, él va a ser el que te termine defendiendo. ¿A quién escuchas tú? ¿Y qué haces con lo que escuchas? ¿Realmente lo pones en práctica? Esperemos que nosotros seamos capaces de escuchar más la voz del profeta en lugar de la voz de la tentación que solamente quiere entristecer nuestra vida, aunque por un momento baile muy bonito. No te distraigas del mensaje del Evangelio. ¿A quién escuchas y qué haces con lo que escuchas? Que tengas un excelente día.